Gonzalo Blanco a don José Mari? Bueno, utilizaría un adjetivo que se usa bastante ahora como una persona poliédrica, en el sentido de que tiene muchos lados, muchos costados, muchas caras, y es imposible definirle con una sola etiqueta. Pero, pues eso, de una humanidad muy rica, de una inteligencia fina, de una solidaridad muy compartida y muy humilde, no ha presumido nunca, yo creo, y pese a que tiene estatura y es guapo y es listo, pues eso, de personaje, de épico, en fin, de autoridad. Y en ese hacerse soluble con la gente, en las tertulias, desde los más humildes a los más empingorotados, me parece que es una característica de su persona y de sus cualidades que después de medio siglo lo valoras en toda su grandeza, sí. Y entonces me parece que ha socializado sus valores, su inteligencia, insisto, su cordialidad, y nos ha enriquecido un poco a todos, y nosotros supongo que también a él, porque somos gente maja. Que lo diga Arturo, que está aquí, vecinos de toda la vida. Vecinos de toda la vida más. Arráncate, Arturo. Sí, yo ratifico las palabras preciosas que ha dicho sobre él. Una persona silenciosa, buena. Y yo quería hacerte una pregunta, porque esto igual a algún periodista no se le ocurre, pero en el capítulo 2 hablas de Josefa Díez, sí, que ha representado para toda la familia, doña Josefa, una persona que mi madre la calificaba como una santa, una bendita. Sí, ¿Verdad que sí? Yo creo que sí, eso sí que es una suerte histórica, porque a pesar de que todos tenemos un fondo bueno y lamentablemente no lo descubrimos, esta mujer no podía reprimir la inmensa bondad, siendo también o teniendo esta característica de ser extraordinariamente humilde, de no haber parecido en ninguna dimensión pública, pero era de una calidad humana, una mujer con una biografía tan densa, tan sufridora por el episodio de su marido y por una vida en unas condiciones sociales que eran las de posguerra absolutamente heroicas. Pero además de eso, yo creo que tenía unos valores de icono, de mujer bíblica, de literaria casi, que, insisto, que yo creo que José María ha tenido esa suerte y su herencia espiritual, yo al menos lo pongo ahí, no sé si me equivoco, es la de Josefa, y el patrimonio teológico, humano, poético, bíblico, resignado de Josefa, pues ha tenido la inmensa oportunidad José María de disfrutarlo, y después no se ha quedado con ello, nos lo ha transmitido. Pero esta mujer, en su modo de ser, en su paciencia, en la lucidez de sus conversaciones, en la discreción, creo que no exagero nada, porque es una suerte de haber disfrutado de una personalidad así. Cuando mi familia, cuando bajamos a vivir a la calle Peñas Arriba, a la casa de los curas, bajamos de Espinilla precisamente a vivir allí. Y yo la conozco mucho y muy bien porque, bueno, yo era amigo de un sobrino que vivía en su casa, de Alfonso. Ah, claro. Hijo de Alfonso y de los cuatro hermanos, les tengo mucho cariño, claro, ¿no? Pero era especial, era hablar con ella y todo bondad. Sí, sí, creaba un ambiente, por así decir, sí, yo creo que sí. Nunca una voz alta, malsonante. Por eso, de ahí que mi madre lo dejé ser, que era... Y a mí también me lo parecía una santa. Sí, ¿no? Yo creo que el perfil era eso, de un personaje de santoral, sí. Pero humana, muy humana. Muy humana. Muy carnal a la vez, sí, sí. ¿Ellos descienden de Mataporquera? La descendencia primera es de Cuena, de la feria aquella de Mercadillo, y de hecho en el libro hay una foto donde está toda la familia y aparece el padre de José Mari, los hermanos, entre los cuales se encuentra mi padre también, claro. Y es una foto histórica porque hay Olegario y otro hermano, Emiliano, son dos represaliados absurdamente de la guerra civil. Uno murió en Arija, en la cárcel, no tenemos casi rastro, y el otro ejecutado aquí en Reynosa. Sí. Ha tenido que ser complicado, ¿verdad, Mariaje, el recopilar tanta fotografía y
No, bueno, sí. ¿O ha sido relativamente sencillo? Y a mí se me ocurre otra pregunta, porque Sí. ahora Gonzalo estaba ahí un poco como entre la emoción, la nostalgia, recordando, ¿no? Pues esos vestigios familiares. ¿A uno no le pellizca un poco el alma cuando realiza este trabajo de recopilación, cuando intenta recuperar, ¿no? Un poco su historia? Porque quizá la parte de la historia de José María Blanco también forma parte de tu historia. Claro, y además ha sido un tema tabú, porque hasta muy tarde no se ha hablado desinhibidamente de esto, claro, por la losa que ha significado pues la censura ambiente que ha tenido toda la etapa de la dictadura, y estos temas no se tocaban. Y ahora, cuando todavía gente se indigna porque hay un movimiento que reafirma la memoria en este sentido de establecer no una venganza, sino una justicia, una cultura del encuentro, de que somos así de miserables y a veces hacemos carnicerías, pero poner las cosas en su sitio. Y claro, esta familia ha sido muy lacerada, como tantísimas familias víctimas de ese desencuentro del 36, que es así. Y después, personalmente, cualquier aventura de estas tiene la ventaja, aparte de que tiene un precio de sufrir, de no encontrar, de dudas, de si estás metiendo la pata, si te equivocas, yo qué sé, tiene la inmensa riqueza de que descubres documentos por un lado, pero sobre todo actitudes vivas. O sea, pues a mí esta iniciativa me ha permitido descubrir a José Mari más y quererle más. Y a muchos amigos y compañeros que están en torno a José Mari, a gente que está colaborando en esto. La comunidad ambulante. La portátil. La comunidad portátil que le gusta tanto a Gonzalo. Las Marinieves, las Marieves, las Conchis, es un lujo que es impagable, y que pues yo creo que esto ha tenido, si tiene alguna virtud, movilizar un poco esos cariños y esas solidaridades, y yo creo nos ha hecho un poco mejor a todos. Bueno, pero me estoy poniendo como muy cursi o algo. No, que va. Me da gusto escucharte. Que va, es un placer. Eclesiásticamente, religiosamente, ¿cuál han sido así un poco los logros? Él siempre ha estado en iglesias de pueblos. Sí, pero también ha llegado a ser párroco, ¿no? Sí, yo creo que podía haber sido obispo, porque es un chico preparado y con experiencia, pero lo pongo ahí. Yo creo que la virtud más clara es esa actitud de encarnación, de encarnarse en la vida, en el tejido, en lo sencillo, en el curre, pues unas veces en el instituto, otras en las parroquias, otras haciendo sacramentos, otras compartiendo una comida, unos vinos en la calle. Hay digamos, secularizado en el buen sentido y compartiendo la existencia de la gente, es donde yo creo que ha hecho una labor que es muy difícil de medir, ¿no? Porque yo que sé, un fontanero puede, pues he arreglado a lo largo de mi vida 300 grifos, he hecho 4 instalaciones, aquí no sabes si has hecho mejor a la gente, pero yo creo que sí que hay síntomas y expresiones de que el contacto con José Mari y muchísimas de sus actuaciones e intervenciones nos han hecho un poquitín mejores a todos. No hay vara de medir en esto, pero yo creo que lo que sí hay es un cariño importante, porque en enero, cuando se sabía, ¿no?, que iba a ser el galardonado con la Pantortilla de Oro, realmente, ¿verdad, Arturo? En Reynosa se hablaba, se comentaba. Yo creo que la gente calle, lo agradecía, estaba de acuerdo. Yo creo que quizá sí. Ese es, ¿no?, el barómetro que mide el cariño seguro, que se le tiene a José Mari. Otro barómetro es cuando sales a la calle, estás en el Caribe o estás en el Peñas, sí. y siempre le ves rodeado de gente, siempre le ves rodeado de muchísimo cariño. Yo creo que eso también marca un poco, ¿no?, el devenir de su trabajo y la huella que deja. Y yo no lo veo crispado, a veces tiene mal humor, claro, como todo el mundo, pero la estampa de José Mari es de bonomía, de aceptar, de debatir, pero no es de estos que oye Intereconomía todos los días y dice, a quien le aguante, yo qué sé, no. Quiero decir que ¿Qué ejemplo? Bueno,
Gonzalo es un tipo divertido. Sí. Esa forma de ser queda muy plasmado, ¿no? en este libro. Capítulos varios, capítulos dedicados a diferentes temas. Hablábamos de esa comunidad portátil, de ese grupo de gente que rodea. Fundamentalmente, muchos de ellos son parte de Cáritas Parroquial, ¿verdad, Gonzalo? Sí, sí, sí. Algo que también nace un poco de la mano de José María, esa casa de transeúntes, sí. ¿no? Y claro, yo les denomino comunidad portátil tomando un término que me gusta mucho de un escritor muy potente actual, Matas, que habla de literatura portátil. Yo creo que esta virtud es la de haber llevado en torno a él un grupo de gente con la que ha disfrutado mucho en tertulias, en comidas, pero que les ha puesto a trabajar a todos casi espontáneamente y han hecho una labor de equipo, a mí me parece, de muchos quilates en temas sociales, en temas de Cáritas, en temas de gestión parroquial. Eso hay que decirlo, y no son solo ellos, evidentemente. El equipo sacerdotal me parece que también se ha cohesionado en torno a esta experiencia y han respondido muy bien en todo este tiempo, y de algún modo la parroquia de San Sebastián me parece que tiene un estilo pastoral, un modo de estar en la vida que es necesario acentuarlo y decirlo a la gente para que lo valore, ¿no? Y bien podría servir de ejemplo para el resto de la región, ¿no? Claro, claro. En un tema además tan controvertido como es hoy el papel del sacerdote, el papel de la Iglesia, los fallos y las esperanzas que puede tener, en fin, además de, qué sé yo, de Messi, Cristiano y tal, existen estos otros temas que eran interesantes. Hablamos